Miren, nosotros tenemos un cubo. El modificador de subdivisiones los vamos a encontrar aquí, en la pestaña de modificadores. Allí yo le voy a dar, aquí en modificadores, y hay uno que se llama subdividir superficies. Le voy a dar un clic y miren lo que pasa. Si ven, este cubo se convierte en lo que sería una especie de esfera. Las subdivisiones tienen una serie de niveles y en realidad lo que hace el modificador es que él agrega luz en distintas partes del objeto, las distintas caras. Pero él al agregar luz lo que hace es que colapsa la geometría. Entonces nosotros debemos agregar algo que se llama luz de soporte. ¿Cuáles son los luz? Estas líneas que nosotros utilizamos, ¿cierto?, en la geometría. Todo lo que son estos vértices externos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de suavizar las formas y dar un acabado un poco más realista. En este caso, si yo aumento aquí, fíjense que me agrega un par de líneas más, pero ya se parece más a un círculo. ¿Por qué? Porque no tiene luz de soporte. Si yo aumento acá, cada vez se va poniendo más suave, pero se va haciendo más circular. Si yo le voy a modo edición, voy a quitarle eso. Desde ahora les digo que un modelo, como mucho, para que sea realista, no necesitaría más de 3 subdivisiones. O sea, si un modelo con 3 subdivisiones no me da el acabado que yo quiero, es porque algo está fallando en la malla. Entonces, presten atención. Las subdivisiones que él está creando son subdivisiones virtuales. O sea, no están completamente agregadas a esto. Entonces, esto yo les doy el ejemplo de que hay que imaginarlo como si fuese una tela. Y nosotros estuviésemos tensando esa tela. ¿Cómo así? Miren, imagínense que yo tomo una tela desde aquí y mi compañera toma la tela desde acá. Si nosotros la tenemos aquí, obviamente la tela está suave, ¿cierto? Pero si yo me alejo, lo que hago es tensarla. Entonces yo le pongo 2 ganchos a esta tela en esta parte y ella se mantiene tensada aquí y después estiro para abajo para que ya de esta parte, de esta cara, se tense el siguiente lugar. Lo que vamos a hacer aquí, lo que se llama luz de soporte, lo que son los tensores para esa tela. Presten atención y entenderán mejor la analogía. Miren, cada una de estas caras, imaginémoslo como una tela que no está bien tensada. Entonces, cuando yo tomo la herramienta de look y coloco un look aquí en el medio, fíjense lo que pasa, se puso como más gordita la forma. Si yo arrastro este look hacia acá, si ven que la forma se va tensando hasta hacia acá. Y si yo arrastro este look hacia acá, entonces la forma se va tensando hacia acá. Es como si colocara los ganchos para estirar. Hagan eso. Con la ventana se utiliza el pedo, eso solamente puedes hacer esa es la versión anterior. Tienes que darle el pista. Profe, ayúdeme, no sé. Profe,
todo el tiempo tirando indirecta o No, pero le estoy diciendo que tú no da, pero si ella no quiera. Ahí está todo brilla. Ahí está la computadora. Voy a decir las cosas como son. Yo a nadie le puse una nota que no se merecía. Yo califiqué según los trabajos que me entregaron. Así que si van a estar en esa actitud, No, yo no le estoy tirando en directo. no, estás tirando directa al ideal. No, yo no. Es que yo no estoy en ofensiva, yo estoy diciendo las cosas como son. Porque siento de que están, bueno, hay personas que tienen una actitud que no debe ser. Elena, por favor. Hay algunas personas que tienen el software bien. Por favor, ayúdales a descargar el nuevo para que lo puedan. Hey, presta atención, miren. Aquellos que tengan el software viejo, ya David les va a ayudar a descargarlo para que puedan trabajar correctamente. Mientras tanto, mientras David les va ayudando, presten atención acá, que este tipo de modelado es más complejo que el que vimos anteriormente. Bueno, miren, aquí, entonces, fíjense, aquí tengo los tensores. Es muy importante en este tipo de modelado que entendamos cómo funciona. Cuando queremos tener un borde rígido, debemos tener dos loops de soporte y un borde que defina la arista. Por lo general, mire, si yo quiero que este borde aquí sea un borde duro, yo necesito tener una línea que defina esta esquina y un par de líneas acá abajo que definan hasta dónde se estira esto. ¿Sí ven? Entonces ya ahí yo puedo tener un borde duro. Pero si yo quisiera tener, digamos, una estructura como esta, pero que no fuese tan rígida, sino que fuese un poco más dócil, entonces yo alejo esto. Entonces si ven, entre más alejo, más suave es el borde, entre más acerco, más duro y más rígido es. Pero fíjense que esto no se parece a un cubo. Si yo quisiera tener un cubo completo con sus bordes rígidos, entonces miren lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí a la herramienta de Bisel y en Bisel, fíjense que estoy colocando dos loops en cada una de sus caras. Y eso me permite tener un cubo. Pero si yo sumo un bisel en el medio, entonces voy a tener lo que necesito, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Entonces miren, tengo un loop en el medio que define el borde de la arista y tengo estos dos loops que definen qué tan redondeada va a ser esa arista. Entre más cerca esté, más en punta quedará. Entre más se aleje, más redondeada va a quedar. ¿Se entiende? Yo sé que con un cubo es un poco complicado, pero vamos a hacer un ejercicio con otro tipo de forma. Tienes que darle clic y sin soltarlo. Desde aquí. O sea, a mí me marca, o sea, yo lo quiero, digamos, Bueno, presten atención, vamos a aplicarlo. Porque está subiendo bueno, aquí le subo el vistas para vistas. Ahí donde dice vistas.
Bueno, miren, presten atención. Vamos a eliminar ese cubo y vamos a aplicar esto en un ejercicio donde ustedes lo entiendan un poco más fácil. Ya este es, digamos que como el principio. Vamos a borrar y miren, vamos a agregar un cilindro. Este cilindro, cuando lo agreguen, acá abajo les va a aparecer una opción que se llama agregar cilindro y les dice el número de vértices que va a tener el cilindro. Aquí pueden bajarlo a 16. Mentira, vamos a bajarlo a 18. Fíjense que es una figura que tiene muy poca geometría, ¿cierto? Tiene solamente 18 caras, pero cuando lo terminemos va a tener un acabado completamente realista. ¿Sí? Y listo, porque tiene la herramienta de subdivisión. Por lo pronto, quiten la herramienta de subdivisión. Vamos a modelar tipo low poly. Y después, cuando ya tengamos el modelado low poly, ahí comenzamos a aplicar la subdivisión. Presten atención a lo que vamos a hacer. Síganme los pasos. Modo edición. Dale modo edición. Objeto. Dale ahí donde está la E. Y ahora. Bueno, vamos paso por paso. Este es un modelito sencillo, pero nos va a ayudar a entender todas las herramientas. Miren, vamos a irnos a la cara superior, la seleccionamos y con X le damos que borde la cara. Una vez que ya bordamos la cara, entonces vamos a tomar la arista del borde superior, toda la arista. Ustedes ya saben, con Shift y Alt al mismo tiempo podemos seleccionarla toda. Y ahora con S le damos escalada para que escale en forma proporcional. Seleccionamos toda la lista con la tecla S. Escalamos. Sí, miren más o menos la forma que tenemos aquí. Vamos a hacer como un florero. La tecla S. S de escala. Bueno, miren. Dale, no importa. Igual va a funcionar. Miren. Segundo paso. Vamos a tomar la herramienta de obstruir y vamos a hacer una pequeña obstrucción aquí. Más o menos del mismo tamaño de la que tenemos acá abajo. Y nuevamente con S escalamos un poco para que quede una figura como esta. Listo. Nuevamente tomamos la herramienta de obstruir, hacemos una obstrucción del mismo tamaño, la tecla S. No, mentira, hacemos del mismo tamaño que queda aquí recta y ahora obstruimos otra y esta otra sí con la tecla S la vamos a bajar.
Dale con 2 Z. Activa hasta que dice aquí eje Y, Z y obstruye sobre Z. Dale con 2 Z. Dale obstruye sobre X, Y, Z y le das obstruye sobre Z. Si yo la mayoría y seleccionar Selecciona todo el aquí fíjate. Ahora dale escribir. Dale X, Y, Z y obstruye sobre Z. Muchachos, miren, a muchos les está apareciendo un error de que esto, la herramienta fluir le aparece hacia un lado, hacia el eje X. Para solucionar eso, le pueden dar clic acá, miren. En vez de decirle que según las normales, le dicen que lo haga según X, Y o Z. Y obviamente, aquí obstruyen según Z. Poner el clic para seleccionar todo Cambia aquí porque bueno, miren, vamos a hacer otra instrucción más acá, un poco más recta. Esta que está aquí, la puedo volver a seleccionar y la voy a hacer que sea un poco más angosta. Y aquí al final voy a hacer una pequeña instrucción así. Si ven, es como un florero. Sí, está bien. Bueno, deberíamos tener en la parte de abajo una pequeña tapa como esta, ¿cierto? Vamos a seleccionarla, le damos X y volvamos esa cara también.
Listo. Bueno, miren. Volvemos la cara, hacemos una obstrucción que sería como la base del florero, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer algo. Vamos a darle F para crear nuevamente la cara. Esa es la parte de abajo. La parte de abajo. Y con la herramienta de insertar caras, que es esta que está aquí, insertamos una cara, más o menos hasta este punto, y después hacemos una obstrucción hacia arriba. Lo que estoy haciendo sería el fondo del florero, ¿cierto? Como esa partecita que es un poco cóncava, donde se coloca. Me llama. Ya lo coloco. ¿Cómo instalar? La cara con F. Dale botón cierra que estás. Dale F. Sí, ahora dale insertar cara. Cuando se inserta la cara, dale. Arrastra eso. No. Arrastra eso. Arrastra eso. La cara. Selecciona ahí. Selecciona insertar cara. Y arrastra. A que está hacia abajo, listo, ya vamos a tener esto. F, cierras. Y aquí insertar cara. Y ahora bueno, miren, una vez que tengan esto, ya la figura, dame un segundo, dice, ya la figura tiene su forma, pero fíjense que acá es demasiado delgada, debería haber un grosor acá. Vamos a, con L, seleccionamos toda la figura, ¿cierto? Y ahora le vamos a dar la opción acá, en obstruir, le decimos que obstruya según sus normales. En obstruir le damos clic sostenido y dentro del clic sostenido hay una opción que se llama obstruir según sus normales. Y ahí obstruimos hacia adentro de la forma para crear el grosor. Voy. Voy. Miren. Cuando ya tengan todo seleccionado, se van a la herramienta de obstruir y en la herramienta de obstruir le dan obstruir según sus normales. Miren que tengan obstruir según sus normales porque veo que el compañero tiene obstruir según obstruir individualmente, no, obstruir según sus normales. Jalan el navegador hacia adentro. Y fíjense, ya ahí tenemos nuestra forma de abono.
Bueno, miren, claramente, aquí es donde quiero que vean el potencial de la herramienta. Claramente, esto es bastante low poly, ¿cierto? Fíjense que vemos todos sus polígonos. Anteriormente, el método para suavizar un poco esto que hemos implementado es el siguiente. En modo objeto le damos clic derecho, sombrear suave y tenemos este tipo de sombreado, ¿cierto? Y también a veces nos vamos aquí donde dice las cualidades de la malla, donde dice normales y ahí activamos el suavizado. Y tenemos un suavizado como este. Ey, eso lo hemos venido utilizando en todos los ejercicios. Miren, clic derecho en modo objeto, tienen que estar en modo objeto y decirle sombreador suave. Y ahora cuando colocamos el sombreador suave, acá donde están los atributos de la malla, que es el triangulito, hay una opción que dice normales. Si desplegan la opción de normales, ahí aparece la opción de suavizado. Y así es como nosotros veníamos suavizando los objetos. Pero si ustedes se dan cuenta, por muy suavizado que le hemos dado, todavía se ve como que, hay que decirlo como es, fulero, ¿cierto? Fíjense que aquí se ven como unas puntas extrañas y las luces no se reflejan del modo correcto. Fíjense que la luz aquí se refleja como un poco extraña. Para eso existe entonces, voy a quitarle esta opción, voy a dejarle la del suavizado, sí se la voy a dejar, pero para eso existe nuestro gran modificador de subdivisiones. Ahora yo le voy a colocar un modificador de subdivisiones y fíjense lo que hace. ¿Qué pasa? Miren que cuando yo me acerco, todavía se ven unas puntas. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque mi modelo tiene muy pocos vértices. Pero ¿qué pasa? Yo puedo seleccionar esto y decir que en visualización tenga un nivel más. Entonces cuando yo subo un nivel más, miren que ya la figura se ve completamente tersa, sin ningún tipo de esquina ni nada. Aquí, ¿sí ves? Como les digo, cualquier modelo, el máximo de subdivisiones que debería tener son 3 subdivisiones. Si tiene más es porque hay algún tipo de error de la malla. Con 3 ya debería colocarlo en el Hey, presta atención. Voy a hacer algo. Shift D. Voy a duplicar y voy a quitarle esto. Entonces, lo que quiero que observen es que sí, es un poco más suave, pero la forma no es del todo como la que yo tengo acá. La que yo tengo acá, esta parte de aquí se marca bastante, mientras que aquí tenemos una línea muy tersa, muy suave. Y de pronto yo no quiero un modelo como ese. Dime. Dale clic derecho, dale ahí clic derecho y le das sombreado un clic. Y ahora dale clic derecho.
Bueno, entonces miren, esta base también debería verse más rígida. Entonces aquí, presten atención, viene cómo vamos a utilizar el modificador. El principio de la tela que les estoy diciendo de la tela estirada. Pongan pausa un momentico, presten atención acá. Si hay que repetir, yo repito, pero quiero que en primera instancia, antes de comenzar a hacer allá, miren lo que yo estoy haciendo. Miren, yo necesito que esta forma me quede como esta, que es aquí un poco más, más, digamos que marcada que como está aquí. Entonces, le doy aquí en modo edición y en modo edición, fíjense que me aparece esto y me muestra como una curvatura. Ustedes los modificadores los pueden apagar. Apagar no es igual que quitar. Aquí tenemos una opción que si yo la quito, este modificador cuando haga un render no me va a aparecer. Esta es de visualización. Si yo la quito, no estoy quitando el modificador. Lo estoy quitando que pueda verse. Entonces, nosotros hablamos que para yo tener un borde definido, necesito un look que defina el borde, pero necesito dos looks que me digan hasta dónde ese borde se va a definir. Entonces miren lo que voy a hacer. Este es un truco muy común. Yo tomo este look que está aquí por completo y me voy a la herramienta de bisel y con la herramienta de bisel estiro. Se crean dos looks, ¿cierto? Y con la bolita del mouse, ¿cierto? Creo un look en el medio y ahora los hago un poco más cortos. Si yo quiero que mi borde sea bastante definido, lo pongo así, un look en el medio y dos muy cerca. Entonces ahora cuando yo activo mi herramienta, fíjense que ese borde que está allí, fíjense un momentico, este borde que está aquí ya aparece marcado, más como debería ser esto, ¿cierto? Pero miren, voy a hacer algo, modo edición, voy a darle control Z. Si yo no quiero ese borde tan marcado, entonces yo lo que hago es que creo el look de la mitad, pero con estos elementos, con estos dos más alejados. Entonces ahora cuando yo le doy modo edición, modo objeto, perdón, fíjense, ahí se ve que está la proporción, ahí se ve que está la proporción, pero un poco más alejado. O sea, no tengo ese borde marcado. ¿Qué me interesa a mí? Que el borde se marque. Entonces, obviamente aquí vamos a crear esto y le colocamos el look en el medio. Ellos deben estar cerca. Presten atención porque esto es muy importante. Ellos deben estar cerca, pero nunca deben montarse uno encima del otro. Si quiero un borde muy marcado, los pongo ahí cerquitica, pero no los pongan uno sobre el otro. Porque eso lo que me quedaría sería geometría duplicada y al momento de editar eso va a ser muy complicado. Entonces no les aconsejo. Fíjense, yo marco este borde. Ahora me voy a ir acá arriba. Selecciono todo este look. Divido y pongo aquí en el centro. Marco este borde. Y con este hago lo mismo. Divido y marco en el centro. Incluso aquí yo puedo colocar un look en la mitad para que la malla no se estire tanto, sino que haga lo siguiente. Ella desde aquí, desde este punto, se estira hasta este punto y desde este punto se estira hasta este. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, esto sí quiero que sea un poco más redondeado y la otra parte que quiero que sea bastante dura sería esta parte de la base. Entonces, la herramienta de bisel, creo el bisel allí y muevo la bolita una sola vez y acerco. Recojo lo más cercano posible si quiero un borde duro. Si quiero un borde suave, vale. Aquí selecciono este look.
y acá selecciono esto. Incluso aquí también. Miren, aquí el proceso es un poco distinto. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí no tengo caras planas, sino que tengo una cara circular. Entonces yo debo colocar un loop en todo este borde. ¿Cómo coloco el loop en ese área circular? No con la herramienta bisel, sino que hago lo siguiente. Tomo la herramienta de caras y creo una cara que esté ahí casi pegada al borde. Que es lo mismo que he venido haciendo, ¿cierto? Aquí ya tendría un loop que estira acá y el otro si lo pongo de forma manual, estirando la malla de aquí hasta acá. Ahora cuando yo salgo del modo objeto y claramente activo mi florero, fíjense que ya tengo un florero que tiene áreas definidas. Más como lo que hace la realidad. ¿Y esto qué le pasó aquí? Ah, de pronto cuando puso sin querer la división esa propia. Sí. Claro, miren. Agarré este vértice. Entonces, miren. Si ven lo que hizo la geometría, bueno, no más que pasó esto para que lo vean. Es bien suave acá, pero aquí tenemos un loop en el medio y tenemos dos loops a los lados y enseguida me hizo un pellizco. ¿Por qué? Porque la distancia que hay es corta, entonces él lo que define es un borde duro. Por eso se llama moderado hard surface o moderado de superficies duras, porque nos permite hacer este tipo de... Bueno, ahora se quita de la siguiente manera. Aquí habría que componer un poco la malla, entonces yo voy a seleccionar esto y esto y le voy a dar X y le digo que disuelva los vértices. No que los elimine, sino que los disuelva. Bueno, si no funcionó eso, vamos a hacer lo siguiente. Me voy aquí a punto, a vértices, y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este con este, y con la letra M me permite fusionar. Entonces le voy a decir que fusionen estos dos vértices en el principio. Este y este, M que lo fusione en el principio. Este y este, M que lo funcione en el principio. Por eso les decía que aquí también hay que estudiar bastante la malla, porque cualquier error que tengamos nos puede salir algo como esto. Aquí le di al final porque el último que tomé fue este. Del final. ¿Listo? Entonces ya convertí esto en una sola línea. Y ahora, modo edición, activo el modificador. Y fíjense cómo se ve esto. Esto incluso ayuda a que los materiales se vean mejor. Por lo menos si yo ahora me voy aquí a materiales. Vamos a poner un azul y vamos a poner acá. Fíjense que si yo le doy aquí una rugosidad baja, este material se ve como si fuese una cerámica mucho más realista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el modificador también ayuda a que interactúe mejor con luces y sombras y con lo que son los materiales. Entonces vayan haciendo sus rodeos y colocándole sus bordes duros. Cualquier pregunta, no falta. Aquí, y clic.
La capacidad de pero con la única, pero por favor, o sea, debe ir tres cositas de estas, o sea, una en el medio. No, tiene que haber otra. Por eso está creando. Cuando ya yo selecciono con el pincel, como algo que me quede en algo, es que no. Voy a soltarlo por oportunidad. De dar clic acá, copiar y ahora Creo que es con Chief. Brando, Mateo está por ahí. No, ¿verdad? Profesor, una pregunta aquí. ¿Quién es este estudiante? Jonathan. No vino, ¿verdad? ¿Quién es David? David, ¿quién es David? ¿Será ese mami? ¿Qué? ¿Quién es David? Debe ser el man de las trenzas. Profesor.
David es el que tiene las trenzas. ¿No? David es el que tiene como las trenzas. ¿Cierto? Sí, todo es Mayagüez. No, tampoco está. Creería que ya. Tú tienes que verificar que en el borde, tú ves que hay un punto en la mitad, un bote. En la mitad te dice hasta dónde llega y los que llegan acá son los tensores. Son los tensores. Ya ahí me deja hacer porque he colocado uno aquí como para Voy. Bueno, miren, voy a eliminar este jalón que está acá. Ey, pelado, presten atención. Presten atención acá. Vamos a ir aquí a nuestro modelo. Me voy a poner en vista frontal. Le doy clic acá. Podría ser en X, en Z, donde ustedes quieran, porque esto es un modelo, digamos que simétrico. Me voy a colocar aquí. Y aquí, en modo edición, voy a colocar que transparencia tanto para esta parte como para esta parte. Que esté en transparencia. Ahora voy a seleccionar todas las caras con esta herramienta de selección. Me coloco aquí en caras y selecciono todas las caras de abajo. Una vez que selecciono las caras de abajo, le doy Shift D para copiar y doy clic en el mismo lugar para pegar. Y después, con la herramienta de mover, muevo esta parte para otro lugar. Entonces, fíjense, como es un duplicado de esta figura, ya esto aquí tiene las cualidades. Entonces me voy a ir a modo edición, con L selecciono y le voy a dar S para escalar y Z para que solamente se escale en Z. Y me haga como esta especie de plato. Y después S para escalar y de nuevo SZ para escalar para que sea más ancho que esta base, pero al igual más pequeño. Entonces miren, aquí tengo un platico. Presten atención, yo les recomiendo que cada vez que estén modelando, aquí en modo edición, el modificador lo apaguen. Le quitan esta pestañita y ahí vamos entendiendo mejor la figura a través de la geometría básica. Y ustedes saben que cuando activen el modificador, si tienen su luz de soporte, los bordes rígidos se van a mantener rígidos. Miren lo que vamos a hacer aquí. Con la herramienta de look, selecciono este look y selecciono este look. Y con la tecla F yo coloco una cara. Al yo colocar una cara, entonces voy a seleccionar este look de aquí al lado. Y ahora yo puedo hundir F, 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 F. Y él siempre me va a ir creando caras en dirección a esta arista que tengo acá. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a este punto. Ahora, fíjense, activo de nuevo mi modificador. Y ahí tenemos nuestro plato, ¿cierto? Sí. Fíjense que este plato tiene un borde bastante bonito, tiene un borde como circular, pero si yo quisiera que tuviese un borde plano como el que tiene el florero, como este, ¿qué tendría que hacer? Que dejar unos tensores que el borde que está aquí me lo delimite. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar. Para algunos modelos es necesario colocar luz de tensores, pero para otros objetos
es mejor tener esto acá. Por lo menos una silla como esta. Disculpen. Una silla como esta, fíjense lo redondeado que son sus bordes. Entonces, yo debería tener un look aquí, pero este look no debe tener look de soporte. Solamente tiene que estar él solo para que el tensor que está acá me dé la curvatura. Pero este lado que está acá, fíjense que es un lado duro. Entonces, los looks que yo tengo acá deberían tener unos tensores de la parte de atrás para que me den esta superficie. Por eso les digo que es un poco más complicado, pero por lo pronto vamos a estar haciendo ejercicios como este, que vamos entendiendo la herramienta. No estoy haciendo nada, solo estoy colocando esto acá. Controla con cheese and Pero eso, ese borde desaparece. Si quieres comprar un libro, no, es que con eso igualmente el texto S y Z. Ya lo más tranquilo.
pues mucho más fácil. Seleccionar las dos áreas, esta y esta. De la tecla F, la tecla acá, y ahora acá, entonces ahora necesito la tecla F y este va a quedar acá. Bueno, así queda dos días. No, porque cuando yo lo aplicar, ya y con la vuelta del mouse le colocas una medida para que se cambie y ya Bueno, miren, presten atención. ¿Esto hasta qué hora es? Hasta las 10. Sí. Bueno, no voy a profundizar tanto en esta clase en lo de la textura. Es para darle un acabado a esto que está acá. Miren, entonces les voy a explicar, digamos que muy general, y la próxima clase ya hablamos un poco más de la textura. Yo quiero que este objeto que está aquí tenga un tipo de, no sé, ornamento tipo cerámica. ¿Ya va a comenzar qué? ¿Cómo así? Eso es fácil. Bueno, miren, vamos a ponerle una textura de cerámica. Digamos que yo voy a elegir... Ya que hay unas malucas. Quería algo como más interesante, algo como esto. Azulejo, ¿qué? Bueno, vamos a hacerlo como esta. Esta no se ve como tan fea. No, vamos a hacerlo con algo como esto para que... Porque cuando tenemos patrones hay que definir mucho mejor las formas, hay que crear unas máscaras, hay que crear unas cosas que las vamos a ver en la próxima clase. En cambio, una como esta, sí la podemos aplicar más rápido. Entonces, voy a guardar mi imagen. Y miren lo que voy a hacer. Presten atención, acá, un momentico. Miren, van a seleccionar el objeto y nos vamos a ir a materiales.
En materiales, ¿cierto? Aquí donde dice superficie, vamos a buscar una que dice está. Déjenme, y porque no encuentro principista, espectacular, especular, licencia, dibujo animado, translúcido, sombreador, fondo, difuso, emisión. Ajá, y esto pone los chados. Son volumétricas. Espérense un poquitico, un momentico. No, mentira, no es allá. Es en este puntico amarillo que está aquí, vean. En el puntico amarillo que está aquí, donde tenemos el color del material, le vamos a dar que coloque una imagen. Ustedes le dan ahí. Aquí miren, donde dice color base, hay un puntico amarillo. Le dan clic ahí. Aquí miren, aquí vean. Color base. Tener el puntico. Y le decimos que nos crea una imagen. El modelo se le va a poner así como en negro. Entonces, aquí le vamos a dar abrir. Y en abrir, vamos a buscar la carpeta donde tenemos la imagen. En el escritorio, creo que porque la guardé yo. Aquí está. Entonces, abrir. Y cuando le doy a abrir, fíjense que aquí el plato lo está haciendo bien, pero acá fíjense cómo se ve como estirada, ¿cierto? Se ve extraña. Lo mismo acá, porque no. Lo que pasa es que, recuerden lo que les decía, esto es como una tela. Y esto, la próxima clase les voy a explicar, esto es como si fuese un platanito. Ustedes saben que cuando un platanito envuelve al banano, ¿cierto? A la fruta, entonces cada cara se posa sobre una de estas partes, pero cuando nosotros lo operamos y lo desplegamos, tenemos cada en una parte individual. Imagínense eso como esto. Cada figura tiene sus caras. Eso es aquí. Cada figura tiene sus caras. Cuando yo le doy L, él me muestra cómo es esta figura y dependiendo de eso, cómo se adapta. Hoy les voy a enseñar una trampa. Les voy a enseñar una trampa y después les explico esto a detalle. En esto nos vamos a mostrar. ¿Cuál es la trampa? Blender nos permite hacer, digamos que disposición de UV de manera automática. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a este modo que dice UV Editing y ahí voy a seleccionar este objeto, ¿cierto? Con L lo seleccionan todo y acá donde dice UV le van a decir que Blender las despliegue en proyección inteligente, proyección UV inteligente. Aquí le van a decir corregir proporción y escalar hasta límite. Van a cliquear esas dos opciones y le van a decir aceptar. Entonces, Blender ahora lo que nos crea son los mapas de UV. Esto lo vamos a aprender a hacer de manera manual después. ¿Por qué? Porque no siempre Blender lo hace correctamente. En algunos modelos sí, en algunos modelos no. ¿Para qué sirve la proyección inteligente? Cuando se trabaja en videojuegos, que estamos haciendo en el videojuego el personaje principal, obviamente debe tener las mejores texturas, pero digamos que las rocas, los floreros que están ahí en ambientación no van a estar siendo texturizados siempre, entonces está la proyección inteligente. Fíjense, yo hice eso y ahora cuando me voy aquí a layout,
Ahora sí tengo mi material correctamente implementado. Pero solamente lo tengo acá arriba. En la parte de abajo del plato no está bien. ¿Por qué? Porque el plato es otra malla. Entonces, ¿qué me toca hacer? V-Editing. Con L selecciono todo. Me voy al panel de V y le digo que haga una proyección inteligente. Corregir proporciones, escalar hasta límite, aceptar y él me hace las proyecciones individual. Ahora cuando voy a layout, miren que ya todos esos errores se corrigieron. Y ahí tenemos nuestro jarrón que tiene un acabado bastante realista, ¿cierto? A través de que de la textura y del modelado hard surface. Entonces, terminé el él va seleccionando todo. Ya, vamos a poner aquí caras. Pero cuando proyecten la UV, tienen que tener la opción de caras activada. Aquí, miren. Cuando proyecten las UVs, miren, esto es bien bacano porque después uno puede hasta pintar sus propias texturas. Como más o menos los acabados que ustedes ven en... Ustedes han visto una película que se llama Spider-Man Nuevo Universo o algo así. No, una que es en animación. Múltiples universos, una cosa así. Bueno, ahí podemos hacer cosas como esta en esta herramienta de ustedes ven. Bueno, miren, cuando hagan el desplegado, tengan en cuenta tener la opción de caras activada, porque muchas veces pone problemas. Entonces, sería L para seleccionar todo, con la opción de caras, V, proyectar, V inteligente, corregir proporción y escalar límite. Y listo. Eso es lo que tendrán que hacer para adaptar correctamente su pantalla. Ahora, vete acá a V-Editing. Porque vamos a hacer la visualización. Coloca acá. V. Desplegable. No, sigue entrando. Proyección inteligente. Ahí. Las dos marcadas. A ti se te nota más porque como las dos son muy de se ve la factura. No, eso es lo que le puede enseñar la sí, con esta se puede a través de y ahora en modo edición desactivas aquí un puntito y vas colocando tu licencia por seleccionas todo esto que está acá y dice en este caso sería como así y ahora cuando escribas ser un poco más suave, pero se ve con el borde marcado. Aquí hay. Ya te vas aquí al layout y cambias acá a buscarlo. Tienes que cambiar la vista, cambiar el aquí a buscarlo. Una vez que ahí no busca material. Entonces aquí
Ahí le doy aquí y le doy encima. Y ahora y empleado. después lo hizo pero no Da igual como que la irregularidad no va a ser a veces siempre va a quedar la línea. Entonces lo hace cuando sacas 20, no lo sacas a ver esa línea. ¿Qué pasa? Es que este tipo, por eso les decía, por eso no quise poner un material que no hace como que líneas tan definidas. ¿Por qué? Porque es como hacer todo eso inteligente, las cosas la se ven los colores. Entonces, por eso les digo, la próxima clase les explico cómo debería hacer de manera manual esto. A veces funciona, a veces no funciona. No tiene línea, entonces cuando tenemos línea, apenas que hay un corte ya se pierde la secuencia, entonces ya ahí se no. Pero por lo menos si tú buscas textura de bando y nosotros ves como controlador de bando, así es que lo pones a eso que queda perfecto porque no es algo que tenga una secuencia. ¿Alguien sabe cómo adaptar JPG más y no en web? Seleccionar todo, ¿cierto? No, no hacer la raya de este y la raya de esta no va a quedar Porque un paso, control L. Si lo descarga, o sea, es que ninguno estaba ahí. Está con baja calidad para poder ver si se aplicaba como otra textura. Está haciendo un modelado de una ambientación 3D, ¿cierto? Y la persona o sea, se van a fijar la textura y eso. O sea, para eso se puede. Si yo quiero navegar editando la debo conseguir Claro, claro. Muchachos, miren. María Cristina hizo una pregunta muy importante. Escúchenme, presten atención.
Y es que si para ella continuar editando el archivo y está trabajando con texturas, debe guardar las imágenes. Si ustedes por lo menos hacen una carpeta donde tengan sus texturas y dentro de ellas tengan todas las imágenes junto con su archivo. ¿Por qué? Porque si no las tienen, Blender va a buscar las rutas y lo que va a aparecer es un fondo morado. Por ejemplo, miren, les muestro. Ella ahora mismo está trabajando, este modelo ahora mismo está trabajando con esta textura que yo descargué. Pero yo la voy a eliminar. Vamos a eliminarla. Y ahora vamos a darle guardar acá. Miren, voy a abrir nuevamente. Si ven, apareció morado. ¿Por qué? Apareció morado porque como eliminé la textura, no la encontró, entonces Blender cada vez que haga falta algo me lo va a mostrar de esta manera, como de este tono magenta. Bueno muchachos, miren, para la próxima clase, presten atención, para la próxima clase necesito que traigan de sus casas modelado un florero como este, que ya lo tienen aquí. Necesito que tengan un plato, necesito que me modelen también una lata de refresco y una caja. Podría ser una caja como de harina o algo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una escena donde por lo menos a la lata le vamos a colocar la etiqueta, ¿cierto? A la caja le vamos a colocar, digamos que la distinta información. Y al florero y al otro le vamos a colocar materiales. Bueno. Y lo que sería la base de una mesa. O sea, como las tablas, para colocarle también una textura de madera. ¿Se entiende? Todo eso listo. ¿Cómo? O sea, todo eso. Sí, todo eso listo. Es indispensable que todos traigan el modelo para la clase, porque no voy a modelar nada aquí. ¿Para qué? Para solamente centrarnos en el tema del texturizado. Otra cosa, los modelos no van a ser low poly, deben estar hechos a partir de lo que vimos hoy. La herramienta de subdivisión. ¿Cómo? Eso se llama modelado a surface o modelado de subdivisión. Una lata, un florero, el plato, la base de madera de la mesa, ¿cierto? Y una caja. Es más, miren, yo hoy vamos a hacer algo. Yo hoy les voy a dibujar el bodegón y se lo voy a pasar ahí en IFE para que se lo monte ustedes y ustedes, con base a ese bodegón, modelan los objetos que están ahí y los traen para la próxima. Esta sí. Sí, claro.